En lo profundo de las montañas existía un bosque que parecía salido de un sueño. Allí, cada rincón estaba repleto de vida y de una belleza que dejaba sin aliento a cualquiera que lo visitara. En el centro del bosque, un manantial cristalino nacía entre las rocas, dando lugar a un río que serpenteaba entre los árboles. El sonido del agua fluyendo, mezclado con el canto de los pájaros y el susurro del viento, creaba una melodía natural que llenaba el aire de paz. En primavera, el bosque cobraba aún más vida. Las flores se abrían en todo su esplendor, llenando los prados de colores vibrantes, mientras que las mariposas y abejas volaban de una flor a otra, realizando su silenciosa pero vital labor. Era un lugar perfecto para vivir, o al menos eso pensaba la comadreja Tita cuando lo descubrió por primera vez. Tita, una comadreja joven y llena de energía, había estado buscando un nuevo hogar durante semanas. Su antiguo refugio, más al sur, había sido destruido por las lluvias torrenciales del último invierno, dejándola sin un lugar seguro donde vivir. Tras vagar por varios lugares y enfrentarse a diferentes dificultades, finalmente encontró aquel bosque que parecía ideal. La primavera estaba recién comenzando, y el aire fresco llenaba sus pulmones cada vez que respiraba. Al ver el manantial y los árboles robustos, supo de inmediato que ese sería su nuevo hogar. Con gran entusiasmo, Tita comenzó a construir su madriguera. A pesar de ser pequeña y tener patas cortas, la comadreja era muy hábil cuando se trataba de cavar y construir. Eligió una colina cercana al manantial, un lugar elevado desde donde podía tener una vista panorámica del bosque. Allí, con paciencia y esmero, comenzó a cavar su nueva casa. Cada túnel, cada rincón, era hecho con dedicación. Tita quería que su hogar no solo fuera seguro, sino también acogedor. Se imaginaba ya las largas tardes descansando en su pequeña guarida, escuchando el sonido del río cercano y sintiéndose protegida por la naturaleza que la rodeaba. No pasó mucho tiempo antes de que su madriguera estuviera lista. Era pequeña pero perfecta para ella. Decoró el interior con hojas secas y musgo, creando una cama suave y cálida. En la entrada, colocó unas ramitas y flores para darle un toque personal. Se sentía feliz. Después de tanto esfuerzo y búsqueda, finalmente tenía un lugar al que podía llamar hogar. Pero lo que más emocionaba a Tita no era solo tener un lugar donde vivir, sino la promesa de nuevas aventuras y amistades en ese hermoso bosque. La vida en el bosque era tranquila, pero no solitaria. A pesar de que Tita acababa de llegar, pronto comenzó a hacer amigos entre los animales que habitaban el lugar. Siempre había sido una comadreja amable y sociable, por lo que no le costó mucho integrarse. Los primeros en acercarse a conocerla fueron los conejos, que solían correr por los prados cercanos a su madriguera. Ellos eran curiosos por naturaleza, y Tita, con su personalidad alegre y abierta, les pareció una vecina encantadora. Tita disfrutaba de la compañía de sus nuevos amigos. Cada mañana, salía de su madriguera para saludarlos. Los conejos, siempre veloces y juguetones, le contaban historias de los rincones más lejanos del bosque, de los caminos secretos que solo ellos conocían. También aparecían ratones, tímidos pero simpáticos, que compartían con ella los mejores lugares para encontrar comida, como las bayas que crecían cerca del río o las nueces caídas de los robles. Había también ardillas que, a pesar de ser un poco más reservadas, solían unirse a las conversaciones y bromas cuando había buen ánimo. La comadreja sentía que había encontrado el lugar perfecto para vivir. No solo tenía un hogar cómodo y seguro, sino también amigos con quienes compartir su tiempo. El bosque era su refugio, y cada día que pasaba en él, Tita se sentía más conectada con la naturaleza y con los animales que la rodeaban. El manantial, con su agua clara y pura, se había convertido en su lugar favorito para pensar y descansar. Era en esos momentos, cuando el sol comenzaba a ponerse, que Tita agradecía haber llegado a ese rincón del mundo.
todo parecía ir bien. El bosque estaba lleno de vida, y Tita no podía estar más feliz. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Un día, un nuevo vecino llegó al bosque, alguien que cambiaría por completo la dinámica de ese lugar tan perfecto para la comadreja. Sin saberlo, la llegada de Kobu, el zorrillo, marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba a Tita y a todos los habitantes del bosque. El bosque, que hasta entonces había sido un remanso de paz y felicidad para Tita, estaba a punto de cambiar con la llegada de un nuevo habitante. Kobu, un zorrillo de pelaje negro con una franja blanca que recorría toda su espalda, llegó un día sin anunciarse. Era una figura imponente en su propio modo, con movimientos lentos pero seguros, y una mirada que, aunque no amenazante, era difícil de descifrar. Nadie en el bosque sabía mucho de él, y su presencia comenzó a llamar la atención de inmediato. Kobu no tardó mucho en escoger un lugar para establecerse. Optó por una cueva justo al frente de la madriguera de Tita. Desde su nuevo hogar, podía ver claramente el manantial y la actividad de los animales que pasaban por allí. Aunque no era el tipo de zorrillo que buscaba meterse en problemas, su presencia por sí sola ya generaba cierta incomodidad entre algunos de los animales. Los zorrillos, con su conocida capacidad de lanzar un fuerte olor cuando se sentían amenazados, no eran las criaturas más populares entre los demás. A pesar de eso, Kobu no parecía interesado en crear malestar. Se mantenía en su cueva, saliendo ocasionalmente a explorar el bosque, pero siempre a su ritmo y sin molestar a nadie. Sin embargo, para Tita, la llegada de Kobu no pasó desapercibida. Al principio, no le prestó mucha atención. La comadreja estaba tan ocupada disfrutando de su vida en el bosque que no consideró al zorrillo como una amenaza ni como un problema. Es solo un vecino más, pensó. Pero, con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Los conejos, que antes corrían alegremente cerca de su madriguera, ahora evitaban esa zona. Las ardillas, que solían reunirse a compartir nueces y charlas, dejaron de aparecer. Incluso los ratones, con su naturaleza tímida, empezaron a alejarse. Tita no entendía qué estaba ocurriendo. Cada día, notaba que el número de visitantes en su parte del bosque disminuía. El manantial, que solía ser un lugar concurrido, ahora estaba casi desierto. Esto le causaba una gran tristeza. La soledad comenzó a hacerse presente, y la comadreja, que tanto disfrutaba de la compañía de los demás, ahora se sentía aislada. Y aunque no tenía pruebas concretas, en su mente empezó a formarse una idea: la culpa debía ser de Kobu. Desde que él había llegado, todo había cambiado. La presencia del zorrillo debía estar alejando a sus amigos. Tita no tardó mucho en dejar que la frustración creciera dentro de ella. Día tras día, veía cómo su entorno se volvía cada vez más solitario, y en su mente todo se debía a su nuevo vecino. Si Kobu no estuviera aquí, todo sería como antes, pensaba una y otra vez. No podía soportar la idea de que un simple zorrillo hubiera alterado su vida de manera tan drástica. Finalmente, una mañana, después de pasar la noche casi sin dormir por la preocupación y la tristeza, Tita decidió que ya no podía más. Era momento de confrontar a Kobu. Salió de su madriguera con paso firme, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. No era común en ella enfrentarse a alguien, pero esta vez sentía que no tenía otra opción. Caminó hasta la cueva de Kobu y, al llegar a la entrada, lo llamó con voz fuerte. «Kobu, sal de ahí», gritó con una mezcla de enojo y nerviosismo. El zorrillo, que estaba adentro descansando, salió lentamente, sorprendido por el tono de la comadreja. Con su expresión calmada y su andar tranquilo, Kobu se detuvo frente a Tita. «¿Qué ocurre, Tita?», preguntó con voz pausada, sin entender el porqué de aquella actitud. Tita, visiblemente molesta,
no esperó a que Kobu dijera más. Desde que llegaste aquí, todo ha cambiado. Los animales ya no pasan por este lado del bosque. Ya no tengo con quién hablar, ni con quien compartir mis días. Y es todo por tu culpa, exclamó con la voz temblando de rabia. Antes de que llegaras, este lugar estaba lleno de vida, pero ahora está vacío. Tienes que irte, Kobu. No quiero que vivas aquí. Yo estaba aquí primero y no quiero verte más. Las palabras de Tita fueron un golpe para Kobu, que la miraba con sorpresa y tristeza. Él nunca había pensado que su presencia pudiera ser tan molesta para los demás y mucho menos para su vecina. Pero, a pesar del dolor que le causaban las palabras de Tita, Kobu no quiso discutir. Después de un momento de silencio, bajó la mirada y dijo en voz baja: Si eso es lo que quieres, me iré. No quiero ser una molestia para ti ni para nadie. Mañana por la mañana me marcharé. Tita, que esperaba una respuesta más confrontativa, se quedó perpleja por la reacción de Kobu. Pero su enojo era tan fuerte que no dijo nada más. Simplemente dio media vuelta y regresó a su madriguera, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. A la mañana siguiente, tal como había prometido, Kobu se marchó del bosque. Recogió sus pocas pertenencias y desapareció en la neblina del amanecer, sin hacer ruido ni llamar la atención de nadie. Cuando Tita salió de su madriguera y notó que Kobu ya no estaba, sintió una extraña sensación de triunfo. Finalmente, todo volverá a ser como antes, pensó. Sin embargo, los días pasaron, y las cosas no resultaron como ella esperaba. Al principio, los conejos y las ardillas comenzaron a aparecer de nuevo, aunque de forma esporádica. Pero no pasaron muchos días antes de que una nueva presencia comenzara a rondar el bosque: los depredadores. Los lobos, que siempre habían evitado esa zona, ahora merodeaban con frecuencia cerca del manantial y alrededor de la madriguera de Tita. Al principio, la comadreja no entendía qué estaba sucediendo. ¿Por qué los lobos ahora se atrevían a acercarse? Nunca antes lo habían hecho. Y no solo lobos, también zorros y halcones comenzaron a ser una amenaza constante. Tita empezó a sentir miedo. La seguridad que una vez había sentido en su hogar desapareció por completo. Ya no podía salir tranquilamente a tomar el sol o a recoger comida, porque siempre existía el riesgo de ser vista por alguno de esos depredadores. Las noches, que antes eran tranquilas, ahora estaban llenas de aullidos y movimientos furtivos en la oscuridad. Tita pasaba horas en su madriguera, temiendo por su vida y lamentando haber perdido la tranquilidad de antes. Una mañana, mientras estaba en la entrada de su madriguera observando con cautela el entorno, un conejo pasó corriendo cerca de ella. Al verla, se detuvo por un momento y le preguntó: ¿Por qué no sales, Tita? Hace días que no te vemos. Tita, asustada, respondió rápidamente: No puedo. Hay demasiados depredadores. Si salgo, me atraparán. El conejo, algo confundido, miró a su alrededor y le dijo: Es extraño que estén aquí ahora. Desde que Kobu llegó al bosque, esos depredadores habían dejado de pasar por esta zona. Él, con su olor, los mantenía alejados. Por eso estábamos tan tranquilos. Pero ahora que Kobu se fue, todos hemos vuelto a tener miedo. Esas palabras cayeron sobre Tita como una losa de culpa. El conejo le explicó que, aunque Kobu era un zorrillo y a muchos les incomodaba su presencia, su capacidad para emitir un fuerte olor había sido una especie de escudo para todos los animales del bosque. Los depredadores evitaban acercarse a la zona, y eso permitía que animales como los conejos, las ardillas y los ratones pudieran vivir en paz. Tita nunca había considerado esa posibilidad. En su mente, Kobu era solo una molestia que había alejado a sus amigos. Pero ahora,
entendía que el zorrillo había estado protegiéndolo sin siquiera proponérselo. Después de comprender las terribles consecuencias de su decisión de alejar a Kobu del bosque, Tita no podía dejar de pensar en el daño que había causado. Pasó varias noches inquietas en su madriguera, recordando el momento en que había enfrentado al zorrillo. En aquel entonces, pensaba que estaba haciendo lo correcto al defender su espacio y exigir que Kobu se fuera, pero ahora veía todo desde una nueva perspectiva. No solo había alejado a un vecino, sino que también había expuesto a todos los animales del bosque al peligro de los depredadores. Una tarde, mientras Tita seguía meditando sobre su error, el mismo conejo que le había explicado el verdadero papel de Kobu en el bosque regresó. Esta vez, parecía más decidido que antes. Saltó hasta la entrada de la madriguera de Tita y, con su acostumbrada energía, le dijo: Tita, no puedes quedarte aquí lamentándote. Ya sabemos lo que ha pasado, pero lo que importa ahora es lo que vas a hacer al respecto. Tita, que estaba visiblemente angustiada, suspiró. No sé qué hacer. Me siento horrible. Expulsé a Kobu sin saber lo importante que era para todos nosotros. Y ahora, mira en qué situación estamos, dijo con la voz entrecortada. El conejo se sentó junto a ella y la miró con ojos llenos de comprensión. Todos cometemos errores, Tita. Pero no todo está perdido. Kobu se fue porque lo pediste, pero no porque quisiera. Estoy seguro de que si se lo pides, podría volver. No lo hiciste con malas intenciones, simplemente no sabías todo lo que él hacía por nosotros. Tita bajó la mirada, aún sintiendo una pesada culpa en su pecho. ¿Y si no me perdona?, preguntó en voz baja. Le hablé tan mal, lo culpé de todo sin pensar, y ahora que entiendo la verdad, no sé cómo podría enmendar esto. El conejo, que siempre había sido optimista, le dio un suave empujón con una de sus patas. No lo sabrás hasta que lo intentes. Pero Kobu no parece del tipo que guarda rencor. Él estaba tranquilo en su cueva, sin molestar a nadie, y tú lo echaste. Sin embargo, él se fue sin protestar. ¿Sabes lo que eso significa?, preguntó, esperando que Tita reflexionara. La comadreja pensó por un momento, y finalmente asintió. Supongo que significa que él no quería causarnos problemas, que estaba dispuesto a sacrificarse para que yo pudiera sentirme bien. El conejo sonrió, satisfecho de que Tita comenzara a ver las cosas con más claridad. Exactamente. Y si él fue tan considerado al marcharse, estoy seguro de que también lo será si le explicas cómo te sientes ahora. Tita, quien hasta hace unos momentos no sabía si podría enfrentarse a Kobu de nuevo, comenzó a sentir un pequeño rayo de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás Kobu podría perdonarla y volver al bosque. Y, sobre todo, quizás podrían empezar de nuevo, esta vez como amigos. Después de hablar con el conejo, Tita pasó varios días reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Recordó cómo su vida había cambiado desde que Kobu llegó al bosque y cómo, en su enojo, había sido ciega a los beneficios que su vecino había traído. En su mente, Tita repasaba una y otra vez el momento en que confrontó a Kobu. Se veía a sí misma como una comadreja egoísta, pensando solo en su comodidad y sin considerar el bienestar de los demás animales del bosque. Poco a poco, fue entendiendo que su error no solo había sido culpar a Kobu, sino también su incapacidad para ver más allá de sus propios problemas. Kobu había estado allí, protegiendo a todos, y ella lo había ignorado por completo. Esta revelación la hizo sentir más arrepentida, pero también le dio la motivación para corregir su error. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles, Tita decidió que ya no podía esperar más. Debía encontrar a Kobu y pedirle disculpas. No solo por ella, sino por todos los animales del bosque que estaban en peligro desde que él se había marchado.
Se preparó para el viaje, asegurándose de llevar algo de comida por si el trayecto era largo, y partió hacia la dirección que el conejo le había dado. Sabía que Kobu no se había ido demasiado lejos, y esperaba poder encontrarlo antes de que anocheciera. Durante el camino, Tita se sintió nerviosa. ¿Qué pasaría si Kobu no la perdonaba? ¿Qué pasaría si él decidía no volver al bosque? Esos pensamientos la abrumaban, pero no se detuvo. Sabía que debía intentarlo. Después de caminar por un sendero lleno de hojas secas y arbustos, finalmente llegó a un área más despejada. Allí, entre las sombras de los árboles, vio una pequeña cueva. No era tan acogedora como la que Kobu había dejado en el bosque, pero sin duda era suficiente para que él se refugiara. Tita se acercó con cautela, y al llegar a la entrada, vio a Kobu sentado tranquilamente, mirando el horizonte. El zorrillo la vio acercarse, y aunque su expresión era tranquila, había un brillo de sorpresa en sus ojos. Tita, sin perder tiempo, se plantó frente a él y comenzó a hablar con voz temblorosa. Kobu, sé que lo que hice estuvo mal. Te acusé de cosas que no eran verdad y te culpé de problemas que no entendía. No supe ver el valor de tu presencia en el bosque, y por eso te pedí que te fueras. Pero ahora sé que cometí un gran error. Desde que te marchaste, todo ha cambiado para peor. Los depredadores han vuelto, y nosotros, los animales del bosque, ya no estamos seguros. Kobu la escuchaba en silencio, pero sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y tristeza. Tita respiró hondo y continuó. Un amigo del bosque me explicó que tu presencia nos protegía a todos. Nunca lo entendí, y siento mucho haberte tratado tan mal. Lo lamento de verdad, Kobu. Si pudieras perdonarme, si pudieras considerar regresar al bosque, estoy segura de que todos estaríamos más seguros, y esta vez no cometeré el mismo error. Haré todo lo posible por ser una buena vecina y amiga. Kobu, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló con voz calmada. Tita, entiendo que estabas molesta. No te culpo por no saber lo que hacía mi presencia en el bosque. Pero es importante que entiendas que, aunque me dolió tener que irme, no guardo rencor. A veces, solo necesitamos tiempo para ver las cosas desde otra perspectiva. Lo más importante ahora es lo que has aprendido, y por lo que veo, has reflexionado mucho. Tita, con el corazón latiendo rápido, se sintió aliviada al escuchar las palabras de Kobu. Gracias por entenderlo, Kobu. He aprendido mucho. Y de verdad, me gustaría que volvieras. Kobu sonrió levemente y asintió. Está bien, Tita. Volveré al bosque. No por la seguridad que puedo brindar, sino porque creo que este es mi hogar tanto como el tuyo. Y creo que, si trabajamos juntos, todos podremos vivir en armonía, sin miedo. Tita sintió una gran alegría al escuchar esas palabras. Sabía que Kobu tenía razón, y estaba decidida a hacer todo lo posible para que su relación, y la de los otros animales del bosque, con Kobu fuera diferente esta vez. El regreso de Kobu al bosque fue recibido con alegría por todos los animales. El conejo junto a otros organizó una pequeña celebración para dar la bienvenida al zorrillo. Pero para Tita, lo más importante fue la nueva relación que había construido con Kobu. Lo que antes era solo una convivencia forzada entre vecinos ahora se había convertido en una amistad sincera. Tita aprendió a valorar la presencia de Kobu no solo por el papel que jugaba en el ecosistema del bosque, sino también por quien era como individuo. Aunque sus diferencias eran claras, Tita era energética y sociable, mientras que Kobu prefería la tranquilidad. Encontraron un equilibrio. Compartían momentos de conversación, y Tita incluso comenzó a aprender más sobre los zorrillos, una especie que antes le resultaba extraña. Kobu, por su parte, apreciaba la amabilidad renovada de Tita. Sabía que ella había cambiado y que su arrepentimiento era genuino.
Con el tiempo, ambos se dieron cuenta de que no solo compartían el bosque como vecinos, sino que también tenían algo en común, el deseo de vivir en paz y proteger a quienes les rodeaban. Así, lo que comenzó como una enemistad se transformó en una amistad sólida y respetuosa, demostrando que incluso los malentendidos más grandes pueden superarse con reflexión, perdón y la voluntad de cambiar. El cuento de Tita y Kobu, más allá de ser una historia de animales del bosque, refleja situaciones y comportamientos que son comunes en la vida de las personas. Todos, en algún momento, hemos sido como Tita, rápidos para juzgar, impacientes al enfrentar lo que no entendemos, y a menudo, demasiado centrados en nuestras propias necesidades para ver el valor de quienes nos rodean. Y, como ella, también hemos tenido la oportunidad de reflexionar y aprender de nuestros errores, para finalmente reconocer el valor de aquellos a quienes quizá, en un primer momento, no comprendimos o subestimamos. La historia nos invita a mirar más allá de nuestras primeras impresiones, a no dejarnos llevar por las apariencias ni por la idea preconcebida de que todo lo que nos rodea debe ajustarse a nuestras expectativas. En el caso de Tita, ella prejuzgó a Kobu simplemente por ser diferente a los animales que frecuentaban el bosque. Ella no se detuvo a observar con profundidad el papel fundamental que él jugaba en la seguridad y bienestar del entorno. Este tipo de error lo cometemos también en la vida cotidiana. Cuando ignoramos o rechazamos a quienes no parecen encajar en nuestra visión del mundo o cuando nos centramos únicamente en lo que creemos que nos afecta directamente. En la vida de las personas, como en el caso de Tita, a veces fallamos en reconocer que cada individuo, por más diferente que sea, tiene algo que ofrecer. Todos tienen un propósito, una razón de ser, y aunque no siempre sea evidente, es importante estar abiertos a aprender y a aceptar las diferencias. Tal vez esa persona a quien no comprendemos o con quien nos cuesta relacionarnos es, en realidad, la pieza que necesitamos para mejorar nuestra vida o para hacer una diferencia positiva en nuestro entorno. En un mundo tan diverso y complejo, donde cada persona tiene su propio rol, es crucial que sepamos ver el valor en los demás, incluso cuando sus aportes no sean evidentes al principio. De hecho, como muestra esta historia, aquellos que inicialmente parecen ser una fuente de incomodidad o conflicto pueden terminar siendo las personas que nos brindan la mayor protección, apoyo y amistad. Este es uno de los grandes aprendizajes que ofrece la convivencia y el vivir en comunidad. El concepto de no prejuzgar, de estar abiertos a aprender de todos y de valorar el aporte único de cada individuo es, en el fondo, un llamado a ser más humildes. Cuando permitimos que nuestras primeras impresiones gobiernen nuestras relaciones, nos cerramos a la posibilidad de descubrir lo que otros pueden enseñarnos o aportar a nuestras vidas. En cambio, si aprendemos a practicar la paciencia y la apertura, no solo evitamos conflictos innecesarios, sino que también nos enriquecemos con las experiencias y perspectivas de los demás. Por último, la historia nos recuerda algo esencial: no es demasiado tarde para corregir nuestros errores. Tita podría haber seguido culpando a Kobu o justificando sus acciones, pero decidió hacer lo correcto. En nuestras propias vidas, también tenemos esa opción. Podemos elegir aprender de nuestras malas decisiones, pedir perdón cuando es necesario y abrirnos a la posibilidad de crear nuevas y valiosas amistades. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que la historia de Tita y Kobu te haya dejado una reflexión valiosa sobre la importancia de valorar a las personas por lo que son y no por lo que aparentan. Todos, en algún momento, podemos cometer el error de juzgar rápidamente o no ver el valor en aquellos que son diferentes, pero siempre podemos aprender, reflexionar y cambiar. Esta historia también es un recordatorio de la importancia de la comunidad, del trabajo en conjunto y de la capacidad que tenemos para rectificar nuestros errores y construir relaciones más fuertes y sinceras. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, te animamos a compartir este video con esa persona.
Quizás les ayude a reflexionar sobre una situación similar que estén viviendo o simplemente les recuerde el valor de la empatía y el entendimiento. Si te gustó la historia, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más cuentos y reflexiones que esperamos puedan ser de ayuda para ti y para quienes te rodean. También nos encantaría que dejaras tus comentarios abajo. ¿Qué te ha parecido la historia de Tita y Cobo? ¿Has vivido alguna experiencia similar en la que hayas aprendido a valorar a alguien que inicialmente no comprendías? Nos encantaría leerte. Recuerda siempre que cada persona tiene un valor único y que el respeto y la aceptación son el camino hacia una convivencia más armoniosa y feliz. Saludos y bendiciones para ti y tus seres queridos.